Tome asiento, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ya terminamos. Me dejan quitarme esto, ¿verdad? Y yo me corro, para eso tengo este protector que está aquí. Así pueden escucharme mucho mejor. Bien, hermanos, nosotros siempre estamos predicando aquí en Amor con Propósito con series. Estamos trabajando ahora predicaciones que vienen, hermanos, con un tema, y entonces empezamos a enfocar ese tema y lo vamos desarrollando conforme el Señor nos da a nosotros. Y la vez pasada estuvimos tomando un tema que se llamó la serie Apasionados. Hoy tenemos una serie diferente y empezamos una serie diferente. Y esta serie se llama, diga conmigo, Coleccionando lo Mejor. A ver, todos digan, coleccionando lo mejor. Y la predicación de hoy se llama la joya de la sabiduría. Amén. La joya de la sabiduría. Así que vamos a prepararnos para ver de qué tratará esta serie de predicaciones que el pastor va a traernos, que le ha pedido a Dios que le revele una palabra para nuestra vida. ¿En qué consistirá? Coleccionando lo mejor. ¿A qué se referirá el pastor con coleccionando lo mejor? Bueno, ya van a ver de qué trata. Muy bien. Una vez un niño le estaba diciendo a su mamá, y le dijo a la mamá porque había visto hacía poco un funeral, y entonces estuvo en el funeral, vio el ataúd, vio a la persona que estaba en el ataúd y de todo. Llega a la casa y le dice a la mamá: mamá, cuando uno se muere, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos cuando nosotros nos morimos? Entonces esa mamá le dijo a ese niño, yo sé que le dijo una respuesta un poco profunda, pero le dijo así: cuando nosotros nos morimos no nos llevamos nada. Lo único que nos podemos llevar es nuestro carácter y lo que hayamos depositado en nuestro carácter. Amén. Exactamente esa respuesta fue la que ella le dio. Yo sé que aquí posiblemente hay muchas personas que les gusta coleccionar cosas. ¿Qué le gusta coleccionar a usted? ¿Usted colecciona algo? He visto personas que van a diferentes países y coleccionan tenedores, tazas. Hay personas que les gusta coleccionar souvenirs. Hay otros que les gusta coleccionar camisetas de equipos. Y a mucha gente le gusta coleccionar de todo. Ahora, para esa persona, lo que ella tiene vale muchísimo. Mi esposa tiene un primo que a él le gustaba coleccionar todo lo de Elvis Presley. Todo lo de Elvis Presley. Tenía entonces los discos, los long play de Elvis Presley. Tenía póster de Elvis Presley. Tenía, hermanos, fotos de Elvis Presley. Tenía un montón de cosas de Elvis Presley y una colección tremenda. Yo no me recuerdo si alguna vez le hicieron algún reportaje a él por esa gran colección. Y él dijo: esta colección está valorada en esta cantidad de dinero. Resulta que un día se le ocurre a él querer vender esa colección de Elvis Presley. Entonces él pensó que podía recoger el dinero de lo que él había valorado su colección, de todos los artículos que en el tiempo habían pasado de su cantante favorito. Resulta que nadie vino a comprarle la colección de Elvis Presley. Nadie vino a comprársela. Porque ¿sabe por qué? Porque lo que a veces usted considera que es de mucho valor, solamente es para usted que eso tiene valor. Porque muchas veces es solamente un valor sentimental. ¿Verdad que sí, hermanos? Esto me lo regaló mi abuelita. Esto yo lo tengo coleccionado porque ya pertenecía a fulano de tal, o es algo muy, muy importante. Y yo sé, hermanos, que por aquí debe haber personas que coleccionaron billetes de Costa Rica. ¿Se recuerdan el tucán? ¿Cuántos tienen todavía un tucán por ahí guardadillo? ¿Ah? Y hermanos, así hemos guardado cosas. Pero vuelvo a decirlo, hermanos, esas colecciones, por más valor que tengan, será para usted, o quién sabe si para otra persona. Pero cuando tú te mueras, no te llevas nada de eso. Cuando tú te mueras, eso se reparte. Eso se lo entregan a cualquier persona o lo botan. Solo hay una cosa, hermanos. Solo hay una cosa, hermanos, que es la colección que en verdad vale. Porque ¿sabe por qué? Porque esa colección, cuando tú te mueras, tú te lo vas a llevar. Y son las colecciones de las virtudes que tú depositaste en tu alma, que yo diría que son joyas. Diga conmigo, son grandes gemas, grandes joyas, amén.
¿Saben por qué, hermanos? Porque son valiosas ante los ojos de Dios y también de bendición para nosotros. Aleluya, amén. Quiero compartirles una experiencia que tuve este jueves. Este jueves me tocó a mí ir a la clínica Carlos Durán. Yo tenía programado un examen para hacerme unas placas en la cabeza, amén. Por ahí yo hago así y siento algo flojo. No sé si es que ando una tuerca o un tornillo. Resulta que ahí dirán dentro de 3 meses a ver qué es lo que ando ahí, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor me sanó en el nombre de Jesús. Sin embargo, hermanos, la cita era a las 7, yo llego a las 6:40. Cuando llego le digo al guarda, mire, yo tengo una cita a las 7, pero vine antes. Me dice, pase, ya puede entrar. Y entonces yo llegué a la fila de rayos X y ya habían 2 personas adelante de mí. Entonces ya yo me siento ahí a esperar. Y cuando estoy ahí llega otra señora, al rato llega otra señora y se quería poner adelante. Y dice la señora, yo vine desde las 5:30, nada más que estaba haciendo fila en otro lado, me dijeron mal y que me sentara en aquella ventanilla, y yo ahí desde las 5:30 esperando. Entonces la señora que estaba en primer lugar hizo así, en otras palabras, salada. Y el segundo también. ¿Y sabe qué le dijo el segundo? Usted va atrás del señor que llegó. Entonces la señora se puso ahí. Vea, yo no me iba a preguntar si es cierto o no que la señora llegó a las 5:30 o si era un truco. Yo no estaba para eso, ¿verdad? Lo único que me puse a pensar fue, a la señora, por más temprano, por más que madrugó, se equivocó de fila, pobrecita. Si fuera así. Y estábamos ahí, la señora todavía incómoda porque le habían dado la información mal. Y entonces el que estaba en segundo lugar, que había llegado número 2 en la fila, ya no se empiezan a atender, lo atienden a él y le dicen al señor, cuando se presenta delante del que está en la ventanilla, le dice, es que yo vengo a cambiar esta cita porque no se puede, porque la persona que le tocaba no pudo hoy. Y le dice el muchacho, disculpe, pero tampoco era aquí. Le toca hacer fila en la plataforma de servicios. ¿Cuánta gente había llegado ya a esa hora? Tanto el que estaba de segundo como la señora que estaba detrás mío, los dos se equivocaron. ¿Sí o no, hermanos? Qué tremendo, hermanos. Yo veo que se equivocaron, hermanos, del lugar. Y estaban, hermanos, lamentablemente decepcionados, enojados y toda la cosa. ¿Qué significa eso y por qué lo estoy trayendo aquí? Significa que de nada sirve para tantas personas que vemos que somos nosotros en esta tierra, que usted tenga buenas intenciones, que usted sea esforzado, que usted tenga buena voluntad, si usted está haciendo las cosas mal. ¿Escuchó bien? De nada sirve que usted sea sincero, pero si usted está haciendo las cosas mal, mal le va a ir. Y ha perdido su tiempo. ¿Y saben por qué es esto según la palabra de Dios? Porque nos falta al ser humano la primera gema, la primera joya. Diga conmigo, sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. ¿Lo reciben, hermanos? Imagínense que es tan importante la sabiduría que Dios dejó un libro, de todos los libros que son 66 en la Biblia, hay un libro que solamente habla de lo que es la sabiduría, cómo obtener la sabiduría, y está dedicado 31 capítulos a hablar de la sabiduría, y es el libro de los Proverbios. Vean que sí es tan importante tener sabiduría, aleluya. Un hombre tuvo la oportunidad de llegar y que Dios le dijera este ofrecimiento: pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar. Usted sabe que Dios te dijera eso. Este hombre tuvo la oportunidad de que el Dios Todopoderoso le concediera lo que él quería. Y él pudo haber pedido muchas cosas, pero él pidió a Dios: te pido que tú me des entendimiento, que me des sabiduría para juzgar al pueblo. Y este hombre se llamó, como nosotros lo conocemos, el rey Salomón. Amén, hermanos.
Vean que sí es importante la sabiduría. Amén, hermanos. La gente de hoy, si Dios le dice, dígame lo que tú quieres que yo te dé, ¿qué creen que le diría hoy la gente? ¿Qué le diría a Dios? ¿Qué le pediría a la gente a Dios? Lo que más anhelan, lo que más desean, lo que más quieren. Algunos le dirían: yo siempre he querido una casa propia, yo siempre he querido una buena esposa, yo siempre he querido un buen marido, yo siempre he querido tener plata, yo siempre he querido viajar, yo quiero ir a tal lugar. Hermanos, así le dirían. Salomón lo que pidió fue sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que le pidió a Dios sabiduría. Y no solamente Dios le dio, le agradó tanto a Dios lo que le pidió, que no solamente le dio sabiduría, sino que le dio también las demás cosas que normalmente las gentes quieren. Para que ustedes vean cómo a Dios le agrada, diga conmigo, que coleccionemos la joya de la sabiduría. Amén. Amén. Yo estoy leyendo, estaba leyendo el libro de Job, ya terminé. Ahora voy con Eclesiastés. Y me encontré un pasaje extrañísimo, raro, de esos pasajes que uno se queda de verdad. Es más, y me puse a buscar la traducción, hermanos, en el hebreo y qué significa, y esto todavía un significado más extraño. Y ya que le abrí su curiosidad, le voy a decir dónde está. Job 11:12. Job 11:12. Muchos usan este versículo para otras cosas, que el anticristo, que no sé qué más, por allá. Pero no nos vayamos a eso, no. Vea por favor lo que dice Job 11:12. No sé si lo había oído antes, pero vea lo que dice la palabra. El hombre vano se hará, ¿qué dice? Entendido. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Qué entiende eso? ¿Qué entiende usted por eso? Algunos dicen una profecía, eso es una profecía, que un día un pollino va a dar un hombre, van a ser un... No se vaya por los extremos y no le meta cosas a lo que el versículo no dice. Vea lo voy a decir en otra traducción para que usted vea. En la Nueva Versión Internacional dice: el necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre. En otras palabras, es más fácil que un asno dé a luz un ser humano que un necio se haga sabio o entendido. Ahora lo leo en otra versión. Cuando la cría de un asno salvaje nazca humana, ese día el insensato va a tener entendimiento. ¿Escucharon? Entonces usemos esas tres palabras. Vea cómo se usa a la persona que no tiene sabiduría. Se le dice que es vano. ¿Sí o no? Se le dice que en la otra versión que yo leí, se le dice necio. Y también se le dice que insensato. Para que ustedes vean cómo se le traduce a las personas. Amén. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, lo que dice ahí? Ahora busquen por favor conmigo en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 11. Oiga, ¿cómo cuesta la sabiduría? Si está hablando que para que una persona vana, necia o insensata tenga sabiduría, o sea, para que se convierta en un sabio, es tan difícil como que un asno dé a luz un ser humano. Bueno, vamos a ver lo que dice Proverbios 8:11. ¿Están conmigo aquí? Dice, vean, necesitamos aprender de la palabra de Dios. Reciba de la palabra de Dios. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. A ver, ¿qué piedras preciosas puede imaginar usted? ¿Qué piedras preciosas? Oiga, Raquel, ¿puedo usar aquella anécdota que me dijiste? Raquel me dijo que una persona encontró en una de esas ventas de pulgas un huevo pintado, y lo compró. Y el esposo, donde lo vio, le dice: otra vez usted trayendo esas cosas. A ver, ¿con cuánto la atracaron? ¿Cuánto le costó? ¿Verdad? Diciendo cuánto le había costado eso. La cosa es que el esposo agarra el huevo, esos huevitos que pintan y les hacen decoraciones,
y lo agarra y se abren. Y oye que hay algo adentro. Y cuando lo suena, ve que hay algo adentro. Y ahí lo abren y ¿sabe qué tenía adentro? Tenía unos aretes, pero unos aretes de brillantes. Lo llevaron a valorar y dijeron, esto sirve, esto es valioso. Y se dieron cuenta que esos brillantes valían demasiado dinero. ¿Cuánto valían, Raquel? ¿Ah? $3 millones. Y el huevo le costó en la venta de pulgas, en la venta de garaje, $10. Y lo valoraron por ser brillantes, por tener una joya incrustada de algo tan valioso. $3 millones. Qué tremendo lo que valen las joyas, ¿verdad, hermanos? Las esmeraldas, los zafiros, los diamantes, hermanos, las perlas. Uno se da cuenta las joyas lo que valen. Según la palabra de Dios, más que eso vale la sabiduría, más que las piedras preciosas. Eso es lo que vale la sabiduría. Y todo cuanto se puede desear no se puede comparar con ella. Es de un valor incalculable. Aleluya. Y yo me doy cuenta que el carácter de nosotros puede tomar caminos torcidos, como cuando un arbolito se tuerce y empieza a estar de pequeñito a torcerse, pero la sabiduría lo endereza. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? La sabiduría endereza la vida. La sabiduría endereza nuestro destino. Dele gracias a Dios porque existe la sabiduría. Y no cualquier sabiduría. Es la sabiduría que da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Salmos, a ver si estoy en lo correcto. Salmo 90:12. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y usted no se había dado cuenta de cuánto importante es la sabiduría. Gloria a Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos, ¿qué dice? Al corazón, ¿qué dice? La joya, ahí dice sabiduría, pero ya vimos que es como una piedra preciosa, más todavía. Que usted traiga y adorne tu corazón con la sabiduría, porque también es un adorno que embellece nuestra alma. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué sabiduría? ¿Por qué usted necesita sabiduría? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque sin sabiduría, a ver, se lo voy a decir muy claro. A mí me gusta hablar claro. Por eso estamos aquí, estamos hablando entre nosotros, aunque yo sé que están grabando. ¿Sabe así? Repita conmigo. Porque sin sabiduría nos volvemos necios. O usted tiene dos cosas, sabiduría o tiene necedad. ¿Cuál quiere? ¿Qué quiere ser usted? ¿Sabio o necio? Esta generación, usted sabe que no le concede valor a la sabiduría. De verdad, estamos viviendo tiempos. Para la gente, la sabiduría no le da valor. Porque cada vez más las generaciones se hacen más vanas. ¿Escucharon, hermanos? Es decir, vanas, sin sentido. Uno ve cada cosa tremenda hoy que tenemos redes sociales. Gente que son youtubers y están dispuestos a arriesgar su vida con tal, hermanos, de conseguir un montón de likes, que al último se traduce seguramente en dinero para ellos. Y hace poco vimos a una youtuber que se puso en un lugar peligroso, en un edificio. ¿Y qué pasó? Para grabarse, se mató. Gente sin sentido. Gente que arriesga su vida para nada. Gente haciendo cualquier tipo de ridiculez solamente para ganar la aprobación de los demás. En este tiempo, ¿sabe lo que se realza? Yo he visto, se realza mucho la apariencia exterior, la belleza exterior. ¿Es verdad o no, hermanos? Entonces, maquillajes, modas, todo lo que tiene que ver con el exterior. Entonces la gente entra a gimnasios, la gente, hermanos, está tratando, hermanos, de lucir muy linda, muy bella. Pero estoy diciendo que eso es malo. No estoy diciendo que nosotros nos veamos mal. Lo que estoy diciendo es que lástima que no hace consonancia con lo de adentro. Porque la gente es muy bonita por fuera, pero cuando abre la boca uno se da cuenta de lo que son. Es gente vana, diga conmigo, es gente vana. ¿Sabe qué significa la palabra vana? Vano significa
escuche bien, vano. Se recuerda que dijimos el hombre vano se hará entendido, ¿verdad? Vano significa que carece de sustancia, de núcleo, de sostén y de fundamento. También puede decirse que es insignificante, inservible o inútil. Eso es la palabra vano. Y hermanos, estamos viviendo tiempos donde la gente es vana, es vacía. Yo le pregunto, ¿es vacía sin sentido? Sí, hermanos, la gente es vana sin sentido. Uno la ve, hermano, lamentablemente es superficial. Todo es superficial. Dice que se preocupan por usted, pero solamente externamente. No sienten nada. No sienten nada. Están vacíos. No tienen contenido. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabe qué es lo opuesto en el libro de Proverbios a sabiduría? Alguien que me diga, rápido, porque usted lee la Biblia. ¿Qué es lo opuesto a sabiduría en la Biblia? Rápido, yo sé que todos lo tienen que saber. Lee el libro de Proverbios, tiene que saberlo. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto. ¿Ah? Lo que es totalmente diferente a sabiduría. ¿Qué es? La necedad. Repita conmigo, la necedad. Sí, la necedad es real, hermanos. Es la necedad. ¿Y usted sabe qué significa necio? Necio es un adjetivo negativo y se dice de una persona ignorante que no sabe lo que tiene que hacer. También necio es sinónimo de torpe, porfiado, terco, obtuso. Eso significa necio. Por eso usted y yo usamos la palabra necio para un niño que no hace caso. ¿Qué le decimos al niño cuando no hace caso? No sea. Usted no le dice, no sea obtuso. Usted dice, no sea necio. Ya le he hablado mucho. Váyase de ahí. Haga caso. No sea necio. Pero también necio es el porfiado, el obstinado, el que no recibe razones. Si usted y yo supiéramos lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer y cuándo, nosotros en esta vida, así se lo repito para que, así como más pausadito, diga conmigo, si supiéramos lo que, en cámara lenta, lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer y cuándo, nosotros cometeríamos menos errores en la vida. ¿Están de acuerdo, hermanos, o no? Claro. Muchos dirían, uy, ¿para qué me metí con aquella persona? Se ha vuelto un problema para mi vida. ¿Ah? Uy, ¿para qué me metí en ese negocio? Perdí más. ¿Ah? Y entonces nos damos cuenta que casi muchas de las cosas que nos hemos metido en problemas tienen que ver por falta de ¿qué, hermana Laura? Diga conmigo, por falta de sabiduría, es la verdad. Porque sabiduría significa hacer las cosas bien. Amén. Entonces, en otras palabras, tantas cosas que nos han dado dolores de cabeza y es por falta de sabiduría. Porque usted y yo sé, hermanos, que actuamos muchas veces, en lugar de usar la sabiduría, lo que usamos es el corazón. Y en el mundo le dicen, déjate guiar por tu corazón, tu corazonada, tu intuición, tus emociones, tus sentimientos. ¿Y sabe qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros necesitamos, diga conmigo, sabiduría. Diga, repita, yo necesito sabiduría de Dios. A veces no tenemos la capacidad de ver las cosas con claridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando a nosotros nos pasa algo malo, lo primero que nos pasa a nivel emocional es que nos turbamos. Y cuando usted está turbo, usted está confundido. Y usted no toma decisiones bien. A usted le dan una mala noticia, a usted le pegan un susto de algo, le vino algo que lo quería. Y sabe que, hermanos, usted se siente suave para sentarme, denme agua, tráigame azúcar porque me bajó la... ¿Sí o no? Porque, hermanos, no pensamos bien y así tomamos decisiones. Oh, si pudiéramos estar pendientes de cuánto necesitamos sabiduría. Diga conmigo, necesito la sabiduría. Yo no quiero ser un necio. Repita conmigo, ya muchos errores hemos cometido en esta vida. Yo necesito la gema de la sabiduría de Dios. ¿Lo reciben, hermanos? La vida es tan complicada que si la enredamos, vamos a enredarla más. Porque, hermanos, es cierto, la vida, vea, desde que un chiquito nace, el pobrecito nace y para salir es un costo.
Y tiene que luchar para salir y los doctores para que el niño salga bien. Y después de que nace le dan ¿qué? Una nalgada para que llore. Y ahí se da cuenta el niño que la vida no es jugando. ¿Ah? Y empieza uno a ver que la vida es complicada. Y sabe, hermanos, y para colmo la vida es complicada y sin sabiduría la enredamos más. ¿Cómo lo ve? ¿Ah? La vida es como que, a ver, ¿por dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y eso y lo otro. Así es todos los días las decisiones. Y resulta que todavía es más complicada si nosotros no tenemos sabiduría. Y la mayoría de la gente lo que menos le pide a Dios es sabiduría. Lo que la gente quiere es plata. ¿Para qué? Para volver a botarla. Vea, la gente que juega tiempos, que está de moda por todo lado. Yo veo un montón de lugares donde se levanta tiempos aquí, tiempos allá, tiempos aquí, tiempos allá. Vea, y quiero explicarle. Pueden pegar la panameña, no sé, algo así dice ahí, 99 veces, no sé qué, algo así que le dan a uno. No sé ni cómo es el truco, pero la cosa es que le pagan a uno un montón de plata, según ellos. Y yo le puedo decir que así como llegó, así la gastó. Y se fue así, hermanos. Ni se vio. ¿Sabe por qué? Porque en realidad las personas que les ha llegado así una bendición económica, había un montón que él decía que esto lo salvaba la plata. Así como vino, así se le fue la plata. Una señora aquí llegó una vez, le invitaron, me comentó su historia y me dijo, me despidieron y como yo trabajaba, ya me dijo que era secretaria de un puesto muy importante. Mejor me guardo para decir que era. Y resulta que dijo, 50 millones de colones me dieron de prestaciones. ¿Cómo lo ve? Usted sabe, 50 millones. Y en 3 años ya había gastado toda la plata. Y estaba endeudada. Saben, hermanos, diga conmigo, nos falta sabiduría. La plata no es, hermanos, la ciencia de que las cosas funcionen. Es la sabiduría que viene de parte de Dios según la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos esa sabiduría. Ahora, si ya le abrí el apetito para decir, uy, pastor, ya me abrió el entendimiento, yo necesito sabiduría. Entonces, ¿dónde se obtiene la sabiduría? Si es tan importante, ¿dónde se consigue la sabiduría? ¿Se puede obtener sabiduría? No importa la edad que tengamos, usted puede tener y recibir sabiduría hoy. Aunque haya cometido muchos errores antes, se podrá recibir sabiduría hoy. Y vea Proverbios 1, 20, 23. Proverbios 1, 20 al 33. Vean, entiendan, por favor, compréndanme, que yo me voy a explicar bien. Vea lo que dice Proverbios 1, 20, 23. Dejemos que Dios nos hable, que Él nos siga, porque la sabiduría es tan valiosa. Dice la palabra: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué dice? Para entender que sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes que les da inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará, ¿qué dice la palabra? El saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender, ¿qué dice? Proverbio y declaración, palabras de sus sabios y sus dichos. Amén, hermanos. Estoy leyendo mal, ¿verdad? ¿Por qué no me corrigen? Es el 20, perdón, aquí voy. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales, ¿qué dice? Lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscaréis de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué dice?
el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, vea lo que dice la sabiduría, para que ustedes vean. La sabiduría es tan preciada, amén, que diga conmigo, sí, está al alcance de todos. Y ella misma sale a decir, ¿quién quiere sabiduría? ¿Quién quiere mi sabiduría? Jóvenes, ¿ustedes quieren mi sabiduría? A ver, por todos lados sale diciendo, yo estoy dispuesta a dar sabiduría, derramar mi espíritu. Pero ¿qué hace la sabiduría? Si hay gente que le da la espalda a la sabiduría, entonces la sabiduría dice, no quieren lo que yo les puedo dar, entonces yo me voy. No les voy a dar nada. Y el día que me necesiten, ahí van a ver ustedes lo que ustedes decidieron. Calamidad les va a venir y ruina les va a venir. Y lo que temen, eso les va a venir. Porque qué bonito. Ahora quieren las maduras y bajadas del palo, pero no quisieron la sabiduría que yo les venía a dar. Así es la generación de hoy, hermanos, quieren que les vaya bien, pero no quieren la sabiduría y hacer las cosas bien como Dios manda. Por eso necesitamos la sabiduría de parte de Dios, amén. Y está al alcance de todos. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí para que la sabiduría oiga, que quiera la sabiduría? ¿Hay alguien aquí que el Señor pueda decir? Alguien levantó la mano y dijo, yo quiero la sabiduría, soy yo esa persona. Yo necesito la sabiduría de Dios. He visto pocas manos levantadas, pero no soy yo, es Dios el que la tiene que ver. Vean, hermanos, Proverbios 1:7. Y dice ahí la palabra en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor. ¿A quién? A Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, entonces, si usted quiere ser sabio, ¿por dónde tiene que empezar? Si usted quiere la sabiduría, la sabiduría te va a probar. La sabiduría te va a probar y te dice, bueno, vamos a empezar con lo número uno. Lo primero que vamos a hacer. ¿Usted quiere mi sabiduría? Sí. Entonces lo primero que tiene que hacer es usted tener temor de Dios. Yo no le voy a dar sabiduría si usted no tiene lo primero. Y lo primero es tener temor de Dios. Ese es el principio, la puerta hacia seguir recibiendo más sabiduría. La primera cosa que usted quiere, hermanos, que necesita para la sabiduría es tener el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso significa respeto por Dios, reverencia a Dios, admiración por Dios, sumisión a Dios y obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted dice, si está de acuerdo con la sabiduría, y él le dice, ¿está de acuerdo? Es la primera cosa que tienes que hacer, tener temor de Dios. Entonces, si usted dice que sí, voy a tener temor de Dios y empieza a practicarlo, el Señor le abre las puertas y le dice, pasa adelante que voy con más. ¿Cómo va a recibir lo demás si ni siquiera tiene temor de Dios, ni admira a Dios, ni respeta a Dios, ni obedece a Dios? ¿Cómo va a querer sabiduría? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso tenemos que empezar, ¿sabe qué? Teniendo reverencia, temor, respeto, admiración y obediencia a Dios. ¿Lo recibe o no? Gloria a Dios. Según la Biblia, si alguien no tiene sabiduría y la quiere tener, miren, hermanos, no tiene que pagar. Usted para una universidad necesita conocimientos, pague, papá. Pero lo único que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Para tener sabiduría, ¿sabe qué es lo que necesita? Según la palabra del Señor y a su nombre, lo que necesita es pedirla. ¿Cuántos dicen amén? Reciba y entienda lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 5. Busque Santiago capítulo 1, versículo 5 y a su nombre. Santiago 1:5, y nos dice ahí la palabra de Dios, y yo le creo a Dios todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Santiago 1:5 nos dice a nosotros que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Vea que Dios nos descubre completamente a todos. Nos dice a nosotros cómo está la situación en nuestra vida. ¿Amén o no amén? ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando nos ve dice, ¿tiene alguno que falta de sabiduría? Porque Dios lo sabe. Muchas de las cosas que oramos para que Dios nos saque de un problema, usted mismo se metió en el problema. Y lo vuelve a sacar Dios del problema y se vuelve a clavar otra vez en el mismo hueco. Levante la mano el que lo ha hecho y dice un amén. Lamentablemente vi ahí un video de una ovejita, hermanos, que la sacan con mucho esfuerzo de un hueco donde se había ido y dio como 5 brincos y pum, otra vez volvió a caer en la misma zanja. Lo que cuesta, falta de sabiduría. Y le pedimos a Dios otras cosas.
Hay cosas que Dios nos dice, es usted el que tiene que morir de su parte. Amén. Usted puede buscar en Primera de Reyes 3:12 y vea que también este rey Salomón le pidió a Dios y le pidió sabiduría. Amén. Primera de Reyes, y vea lo que dice 3:12. Ya estamos concluyendo, pero vea lo que dice Primera de Reyes 3:12. Aleluya, y a su nombre. Qué lindo que es el Señor. Entonces, la sabiduría es algo que Dios nos da cuando se la pedimos, pastor. Sí. Y dice el versículo 12: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dio en el blanco completamente Salomón, ¿verdad, hermanos? Cuando pidió sabiduría. Y si Dios le otorgó sabiduría a él, no lo hará contigo, lo hará conmigo. Pero no recibimos porque no pedimos. Estamos pidiendo otras cosas. Y termino nada más como le dije cuando me equivoqué, que estaba leyendo Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6. Proverbios, amén, capítulo 1, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Y vean lo que dice ahí la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Ya me había adelantado de por sí. Y dice la palabra que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Entonces, según la palabra de Dios, ¿para qué está hecho el libro de Proverbios? Yo a mis hijas les decía, tan chiquitillas, y en sociedades bíblicas había un libro que se llamaba el libro de Proverbios, que lo vendían en la versión Dios habla hoy, de color celeste. ¿Se acuerdan, hermana Ana Garreta? Que don Alberto Reyes traía aquí y nos lo daba a nosotros, algunos de nosotros que le pedíamos. Y dice, este es el libro de Proverbios en versión popular. Y yo lo leía y dice, vea, si usted lee este libro, dice este libro que lo garantiza, que si usted le pone atención, usted va a hacerse sabio. Entonces yo le hice caso a nuestro pastor y agarraba mi librito de Proverbios, y todo lo que me gustaba yo lo subrayaba, le ponía notas, hermanos, por acá, al punto que ya ese libro de Proverbios, 31 capítulos en un mes, ya lo había leído. Entonces, hermanos, yo dije, qué tremendo, este libro a uno le da sabiduría, el libro de Proverbios. Entonces dije, se lo voy a dar a mis hijas para que ellas sean niñas sabias, y les decía, quiero que lea cuando cometían alguna cosa, algún error, le decía, lea el libro de Proverbios, así se le quita lo. Y usted sabe la palabra, ¿verdad, hermanos? No la faja, ni la faja le sacaba lo necio. A veces a los hijos. La palabra de Dios sí lo hace. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios sí lo hace. Y vea lo que dice Salmos 19:7, para que se dé cuenta que la palabra de Dios le da a uno sabiduría también. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Y termino contándoles esta historia para que ustedes vean qué tremenda es la palabra de Dios. Por eso hay que amar la palabra de Dios. Pero nada sirve una Biblia a la orilla de la cama o en una gaveta. La palabra de Dios tiene que estar en el corazón, y estamos en el mes de la Biblia, y hermanos, tenemos que atesorar la palabra en nuestro corazón, leerla. Y vea lo que dice Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Amén. Que convierte, ¿qué dice? El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. No importa cuán sencillo seas, pero la palabra de Dios te hace sabio. Amén. Y yo le dije que quería terminar contando una anécdota. Aquí en nuestra iglesia venía un señor que hace mucho tiempo ya murió, está en la presencia del Señor, el hermano Antonio Cordero. Y el hermano Antonio Cordero leía mucho la Biblia, Él venía del campo. Hermanos, pero él amaba la palabra de Dios y escudriñaba la palabra de Dios. Y entonces en una ocasión él escuchó, hermanos, que en la radio había un ateo que retaba a todos los cristianos a venir al programa de él, y él quería pelear con ellos para hacerles ver de que Dios no era real, que Dios no existía. Y entonces mandaba ese reto, y persona que venía a veces él con su filosofía, con sus ideologías, lo confundía, y hermanos, y lo extraviaba y hasta lo avergonzaba. Y el hermano Antonio Cordero era un gallito de pelea.
y no se dejaba, hermanos. Y él dijo, yo voy a ir. Y como él podía ir cualquiera, él fue. Y hermanos, ¿sabe qué? Él era un hombre sencillo de campo. Hermanos, él trabajó en construcción o de guarda. Hermanos, yo me recuerdo ese señor mayor. Yo creo que algunos de ustedes se acuerdan. Y él fue al programa. Y hermanos, de ahí cuando fue el programa, y ese hombre intelectual, ese ateo, ese hombre, hermanos, que creía que todo lo sabía, empezó a hablar con el hermano Antonio Cordero y no podía resistir la sabiduría que había en él, porque Dios da sabiduría a los que leen su palabra. Y el que salió avergonzado y humillado fue el ateo intelectual, porque sabe que, hermanos, nosotros estamos llenos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, de su palabra. Cuando nosotros la leemos, este libro nos cambia, la palabra de Dios nos cambia, y la palabra de Dios nos hace sencillos, porque la gente vacía, la gente vana, que no tiene nada de superficial de esta generación, hermanos, por eso están vacíos, porque no están llenos del contenido de la palabra de Dios. Y cuando estemos llenos del contenido de la palabra de Dios, seremos gente sabia. Y yo le pregunto, ¿quién quiere ser sabio aquí? Pruébelo, lo reto a que esta palabra de Dios te transforme. Te reto a que en el mes de la Biblia leas el libro de Proverbios completo. Deja que la palabra de Dios te enseñe y te cambie. Colecciona lo mejor. Lo mejor no son los anillos. Lo mejor no son los aretes. Lo mejor no son tener un montón de perfumes y colonias o relojes. Lo mejor de lo mejor es lo que depositamos en nuestro carácter, porque cuando nos muramos nos vamos a llevar eso. Y la persona que es sabia se nota, y la persona que es necia anda dando de tumbo en tumbo yéndole mal. Ustedes están aquí porque somos el pueblo de Dios y somos un linaje escogido, gente sabia para recibir esta sabiduría que Dios la da, y vale tanto, solo en cofres, en vasijas de barro que quieran guardar este tesoro. Pónganse de pie, que Dios los bendiga a todos, amén. ¿Qué le va a pedir a Dios? ¿Qué le va a pedir a usted a Dios? Hermano, ojalá tuviéramos el anhelo, el deseo tan grande de pedirle a Dios sabiduría. Amén. Cuando usted esté en un problema, solo medite un momento y dígale: Señor, lo que necesito es que me dé sabiduría. Amén, hermano amado. Cuando tenga que tomar una decisión, dígale: Dios, dame sabiduría. Tengo que tomar un trabajo, dígale: Dios, dame sabiduría. Hermanos, nosotros somos gente diferente. Levante su mano y empiece a orar. Yo le pido a usted de todo corazón que le pida a Dios esta gema, que se incruste en su alma, y que usted le diga a Dios: sí, Señor, yo quiero, Señor, ser una persona sabia y entendida. Yo iba a llevar a decirles que la sabiduría es necesario, el entendimiento. ¿Para qué compra sabiduría el que no tiene entendimiento? Pídale a Dios entendimiento, que usted tenga la capacidad de entender. Pídale a Dios discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pídale a Dios sabiduría, que es, hermanos, aleluya, amén, obedecer a Dios, tener temor de Dios. Inteligencia, apartarse del mal. Dígale a Dios: yo quiero sabiduría, por favor, no quiero seguir dando tumbos, en el nombre de Jesús. Y no solamente yo quiero sabiduría para mis hijos, para mi familia. Padre, te damos gracias por la enseñanza y la predicación que tú nos has dado hoy. Y pedimos, diga conmigo: yo voy a renunciar. Si a usted muchas veces le dijeron carajillo necio, carajilla necia, ¿cuántos le dijeron eso? Por algo sería, ¿verdad? Pero vamos a renunciar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a tener un corazón necio, obstinado, majadero. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida todo espíritu de necedad. Cuando me maldijeron, posiblemente hasta mis papás, por lo tequioso o tequiosa que fui, yo renuncio a ser necio y creo en Dios, que ahora soy una nueva criatura. Como nueva criatura en Cristo, diga ahora: desato y le creo a Dios, que Dios me da sabiduría y soy una persona diferente, prudente, sensata, sabia. Aleluya, prudente. ¿Cuántos dicen amén? Y en el nombre de Jesús le creo a Dios
que si Dios dice que ahí está esa joya, es mía, la arrebato y la tomo para mí hoy, en el nombre de Jesús. Y los que creen a Dios pueden decir, arrebatándola, es mía, un amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Y Dios nos da abundante sabiduría y sin reproche. Vamos a terminar con una alabanza y le voy a pedir al grupo de la